Buenas tardes. En la clase de hoy veremos el tema losas de escalera. Como introducción podemos decir que las losas de escalera son estructuras que permiten conectar distintos niveles de un edificio o estructura. Si bien se representan o se calculan como una losa, tienen la particularidad que tienen un desarrollo tridimensional, a diferencia de las losas que vieron anteriormente que se desarrollan en un plano. Las losas de escalera tienen un desarrollo espacial o tridimensional. Entonces presenta algunas particularidades diferentes o a tener en cuenta con respecto a una losa tradicional. Es recomendable una inclinación entre 20 y 40 grados para utilizar una escalera. Si las pendientes son menores, ya se las utiliza como rampas, o sea, sin escalones. Pero bueno, para el cálculo, el dimensionamiento, la existencia o no de escalones, en nuestro caso, no radica importancia. Sí es importante tener en cuenta o tener presente las relaciones que hay entre la huella y la contrahuella. Por lo general, las huellas miden entre 25 y 30 centímetros y las contrahuellas entre 16 y 19. Vamos a llamar huella con la letra H y contrahuella con la letra C. Como regla práctica, hay varias recomendaciones, principalmente en bibliografías de arquitectura. Una huella más dos contrahuellas es igual a una constante K, que dependiendo del destino, esa constante puede valer 59 para edificios de vivienda o 66 para edificios públicos. Estos valores sufren algunas variaciones dependiendo del autor, pero podríamos tomarlo como parámetro. ¿Por qué hago mención de estos requerimientos que no tienen nada que ver a la hora del cálculo o el dimensionamiento de una losa? Porque es necesario, y le sugiero como recomendación, verificar si el desarrollo de la escalera que le pasan en la planta cumple con lo que, o sea, si uno logra salvar la altura que nos está solicitando el proyectista. Porque por lo general, como vamos a trabajar siempre en planta y la losa se desarrolla en altura también, perdemos de vista si realmente estamos cumpliendo ese requerimiento. A ver, lo explico de otra manera. La escalera va a tener un desarrollo horizontal, que es el que nosotros vamos a utilizar como luz de cálculo para calcular la solicitación y luego del dimensionado, pero a la vez tiene un desarrollo vertical, que es la luz, los dos pisos que necesitamos conectar. Y necesitamos controlar, porque tal vez el arquitecto no pasa el plano en planta y tenemos 18 escalones. Entonces, si nosotros multiplicamos 18 escalones por 16 centímetros, sabemos qué altura vamos a cubrir y vemos si la cantidad de escalones es la necesaria o suficiente. Por lo general, y me ha pasado como experiencia, cambian las alturas por requerimientos arquitectónicos, pero se olvidan de modificar el desarrollo de la escalera. Entonces, si nosotros nos confiamos que la escalera tiene un desarrollo horizontal de 4 metros, vamos a calcular con esa luz. Y después en obra termina teniendo más escalones, por lo consiguiente mayor luz de cálculo. Y recuerden siempre, los momentos flectores, para el cálculo de momentos flectores, la luz está al cuadrado. Entonces la solicitación no es lineal. Si yo aumento la luz, la solicitación es una función cuadrática.
Asimismo, imagínense las deformaciones que está a la cuarta potencia. Entonces la luz es un factor importante a tener en cuenta para el dimensionado de cualquier elemento, y especialmente en la escalera. Por eso es necesario verificar que el desarrollo en planta coincida para cubrir la altura entre pisos a salvar. Para ello tenemos que tener siempre presente estas medidas de huella y contrahuella para hacer nuestra verificación o control antes de comenzar el cálculo. Por otro lado, la armadura de la losa de escalera debe ser colocada de tal forma que la resultante de la fuerza de tracción en el acero a ambos lados de un quiebre no generen desprendimiento del hormigón. Estas son particularidades de estas estructuras que no se dan en hormigón, en otras partes, en otras estructuras de hormigón, porque las escaleras son estructuras plegadas, tienen estos quiebres que generan una concentración de tensiones. Como verán en el gráfico que se presenta en la parte inferior, derecha inferior, tenemos dos posibilidades de quiebre, una convexa y una cóncava. En este caso, la armadura de la escalera está colocada en la parte inferior de la losa. No están dibujados los escalones, pero se representó el espesor de la losa, o supongamos que es una rampa, con armadura inferior. Cuando el quiebre es convexo, imagínense que la armadura está en atracción. Entonces la resultante que genera el quiebre me genera un esfuerzo horizontal, una resultante que empuja el hormigón. Como por arriba tenemos el hormigón comprimido, estamos en buenas condiciones. Pero en el caso de las cóncavas, la resultante de esa desviación de esfuerzo que genera el quiebre me genera una resultante que empuja el recubrimiento de la armadura. En ese caso me puede originar el salto de la armadura o el desprendimiento de la armadura de recubrimiento y dejarme la armadura expuesta. Por lo consiguiente tendremos corrosión en la armadura. Entonces lo que hacemos es ese rulo que me permite anular ese desequilibrio de tensiones de tracción en las barras inferiores. En losa de escalera, la mayoría de las veces la armadura principal es longitudinal y como armadura secundaria colocamos una armadura de repartición perpendicular a la anterior. Debemos verificar la cuantía mínima por contracción y temperatura y a su vez también la verificación de la separación máxima entre barras por fisuración. Todo lo que vieron y se aplica para el cálculo de losas unidireccionales es aplicable a escalera. Recuerden, la escalera es una losa que tiene un desarrollo espacial, pero no deja de ser una losa o estructura plegada, le llamamos también. El siguiente párrafo hice una descripción, pero el tema de el armado o la parte constructiva de una escalera requiere todo un capítulo aparte para el estudio y el desarrollo. Nosotros hoy vamos a ver cálculo y dimensionamiento, o sea, diseño, cálculo de solitaciones y dimensionamiento de una escalera y cómo es el armado. Toda la parte constructiva es mucho más complejo y hay un montón de requerimientos y detalles, que eso está muy bien explicado en el libro del ingeniero Jorge Bernal, pero que escapa al cálculo y dimensionamiento. Pero bueno, acá dejé un comentario como al pasar y puse: respecto del encofrado, debe cuidarse de no generar ángulos agudos, ya que el retiro de las maderas resulta dificultoso. Esto ya es obra, que lo verán más adelante, pero ahora vamos a continuar con lo que es diseño y cálculo. Bueno, ¿cómo se clasifican las escaleras según el tipo de apoyo? Que es de donde nosotros necesitamos partir para ver qué tipo de solicitaciones va a tener y luego el dimensionado.
En primer caso están las escaleras apoyadas longitudinalmente, que como vimos es lo más tradicional, lo más comúnmente se utiliza. Pueden ser de un tramo, ya actualmente se utiliza muy poco porque requieren, no pueden tener muchos escalones, necesitamos tener descansos, entonces la escalera de un tramo ya se la utiliza más para servicio y no como una escalera de uso común para un departamento. La escalera de 2 tramos, que es la que tenemos nosotros en nuestro ejercicio del edificio que estamos calculando, o escalera de más de 2 tramos. Pero recordemos siempre simplemente apoyado, se apoya en el inicio, en el descanso y al final. Entonces son estructuras armadas longitudinalmente. Después tenemos las escaleras apoyadas transversalmente. Para apoyar transversalmente nosotros necesitaríamos 2 mamposterías, tabiques o vigas laterales. ¿Cuál es la ventaja de esta escalera? Es que la luz de cálculo es muy inferior al caso anterior. En una escalera longitudinal las luces pueden estar entre 350, 450, 550, 6, 7 metros. Y en una transversal 90 centímetros, 1,20. Recuerden, en el momento flector la luz está al cuadrado, es cuadrática. Y para las deformaciones a la cuarta. Entonces, si yo duplico la longitud de cálculo, el momento no es lineal, o sea, está al cuadrado. Entonces los esfuerzos se mayoran con una importancia muy superior. Entonces la ventaja de las escaleras transversales es que tienen muy reducida su solicitación. Las escaleras en voladizo, que también se pueden dar en el caso de tener escalera en voladizo, pueden estar apoyadas en tabique, pueden ser escaleras apoyadas en viga de hormigón armado o escaleras apoyadas en una columna central. Este es el típico caso de que nosotros conocemos como la escalera caracol. Y por último dejamos las escaleras autoportantes. Las autoportantes se sostienen únicamente en el inicio del tramo y al final del tramo. Y toda la estructura tiene un desarrollo espacial tridimensional sin apoyo. O sea, son estructuras mucho más complejas, su análisis espacial es más complejo y aparecen solicitaciones diferentes a las que tenemos anteriormente y que pueden ser analizadas en una situación isostática. A continuación veremos cálculo de solicitaciones en escaleras apoyadas longitudinalmente. Este es el caso de las escaleras más comunes, las que ustedes tienen en el edificio, en el que están calculando el edificio. Es una escalera de 2 tramos que tiene apoyo al inicio del tramo, al final del tramo y en el descanso, apoyadas longitudinalmente. Bueno, las características ya las estamos enumerando: apoyo en los extremos, armadura principal longitudinal, armadura transversal de repartición. Entonces, por lo general se analizan como estructuras simplemente apoyadas al no existir un empotramiento perfecto. Si bien nosotros podemos, tanto al inicio del tramo como al final del tramo, considerar continua porque tenemos la losa de piso, por procesos constructivos, generalmente no se hormigonan en una misma etapa, uno hormigona la losa primero y después arma la escalera. Lo conveniente es calcularla como simplemente apoyadas, tanto al inicio como al final, pero no se descarta la posibilidad, teniendo la losa de piso, de darle continuidad y tener un momento negativo en el apoyo, que eso me permite reducir el momento del tramo. Pero por facilidades, en este caso vamos a analizarla como simplemente apoyada. En el caso que ustedes tengan una escalera de una magnitud importante y por requerimiento arquitectónico necesitan tener una esbeltez
se puede considerar un empotramiento tanto en el inicio del tramo como al final, que esto le va a permitir reducir el momento del tramo y reducir las solicitaciones de tramo principalmente. Bueno, entonces teniendo la escalera de dos tramos con descanso y simplemente apoyado, pueden surgir dos posibilidades de solicitaciones. El esquema 1, que es el superior a la derecha, dice: la losa de escalera apoya longitudinalmente, tiene apoyo simple sin rigidez suficiente horizontal y los momentos máximos positivos en el tramo. Si ustedes ven la gráfica, tenemos, como dijimos, apoyos en el inicio del tramo, al final del tramo y en el descanso. Cuando habla de la rigidez horizontal, se refiere al descanso. Imagínense que tanto en el tramo inferior como en el tramo superior tenemos losas, o sea que ahí sí tenemos rigidez horizontal suficiente. Las losas se consideran planos indeformables, son planos rígidos para nuestra estructura, pero se refiere al apoyo de descanso. Podríamos pensar que nuestra escalera está descansando o está apoyando el descanso en una mampostería de ladrillo, que me transfiere esfuerzos normales, pero no tiene la suficiente rigidez para absorber esfuerzos horizontales. Entonces, estos esfuerzos horizontales se originan por la inclinación del tramo. Entonces la calculamos como simplemente apoyada. Longitudinalmente, simplemente apoyada. El esquema 2 dice: la losa de escalera apoya longitudinalmente, igual que el anterior, tiene apoyo fijo con rigidez suficiente horizontal. Podría ser el descanso apoyando en una viga suficientemente rígida o un tabique de hormigón. Son elementos rígidos que me impiden el desplazamiento horizontal. Esto ocasiona un momento negativo en la zona de descanso o en el quiebre entre descanso y tramo, y un momento positivo en el tramo. Como verán, el momento positivo del tramo es inferior al momento máximo que se genera en el esquema 1. Compensamos el momento, aparece un momento negativo en el apoyo y disminuye el momento de tramo. Queda más equilibrado el estado de solicitación. Quiero resaltar algo en la representación. Como verán, los momentos del descanso son superiores a los del tramo. Esto es porque está calculado como un elemento barra. En la losa, en realidad, si fuese una losa, los momentos del nudo o en el quiebre tienen que ser lo mismo a la izquierda que a la derecha. Bueno, ahora veremos cálculo de solicitaciones en escaleras apoyadas transversalmente. En este caso, la escalera apoya en la dirección más corta. La armadura principal es transversal y la armadura longitudinal es de repartición, en el caso contrario a lo anterior. Por lo general se analizan como estructuras simplemente apoyadas cuando están apoyadas en mampostería. O sea, nosotros tendríamos dos paredes laterales donde iría apoyada nuestra escalera en forma transversal. Ya no estamos analizando los extremos, los apoyos en los extremos. Se puede analizar como una estructura empotrada si la escalera se desarrolla dentro de tabique de hormigón armado, o si colocamos vigas laterales estaríamos en un caso intermedio. Las escaleras armadas transversalmente por lo general se la calcula como simplemente apoyadas. Si estamos pensando que el tramo, el ancho de una escalera está entre 90 centímetros, 1,50 metros. Imagínense que la luz de cálculo va a ser 1,50 metros. Las solicitaciones van a ser muy reducidas comparadas con las armadas longitudinalmente.
y vamos a terminar adoptando una altura mínima por procesos constructivos más que por solicitaciones. Si a eso se le suma un empotramiento, lo que vamos a lograr es un armado mucho más complicado que lo que nos podemos llegar a ahorrar en materiales. Pero bueno, pensemos que no estamos en una escalera tradicional de un ancho de 90 a 1,20 m y estamos en una escalera que en realidad puede ser un acceso a algún edificio público y el ancho es de 4 o 5 metros, o sea, más que una escalera, una escalinata. En ese caso sí se podría pensar en un armado transversal, y si tenemos tabique a los laterales, pensar en un sistema empotrado. Pero por lo general las escaleras armadas transversalmente necesitan del apoyo de mampostería o viga, y por lo general por tener una luz reducida se la calcula como simplemente apoyada. Recuerden, la armadura principal es transversal y la armadura de repartición es longitudinal. Vuelvo a repetir, siempre debemos verificar las cuantías mínimas por contracción y temperatura y la separación máxima de barras por fisuración, como en cualquier losa de entrepiso. Ahora veremos cálculo de solitaciones en escalera en voladizo. ¿Qué pasa cuando la escalera está en voladizo? Generalmente la losa de escalera se comporta como cualquier voladizo apoyado en una viga, en un tabique o en una columna central. Al tener tracción arriba, la armadura principal va a estar colocada entre los escalones. Así que en la parte inferior de la losa de escalera, donde antes colocábamos la armadura principal, ahora colocaremos una armadura mínima por contracción y temperatura para evitar fisuración. Lo importante de las escaleras en voladizo es el empotramiento. El cálculo de solicitación en el dimensionado es como cualquier voladizo, después tendrá detalles de disposición de armado, pero lo que sí necesitamos centrarnos es cómo va a estar empotrada, dónde y qué solicitaciones genera. Por ejemplo, si tenemos una viga, la losa de escalera está empotrada en una viga, el momento flector de la losa, que va a ser Q por L cuadrado sobre 2, me va a generar un momento torsor en la viga. Asimismo, ese momento de empotramiento de la losa, si lo estamos empotrando en un tabique, después le va a generar un momento que tenemos que transferir al tabique. Ya no va a ser solamente una carga normal que va a recibir el tabique, sino que va a estar generado un momento flector, inclusive tiene la complejidad que va a ser inclinado, no va a estar aplicado en una zona horizontal, porque la escalera tiene un desarrollo espacial. Bueno, por último, si tenemos un voladizo, o sea, los escalones están alrededor de una columna, como es el caso de la escalera caracol, a la columna la debemos verificar a una flexión compuesta. Por lo general es una situación poco favorable para la columna, pero bueno, ya son casos de una solución arquitectónica o por reducido de espacio que se termina utilizando una escalera caracol. Por último, veremos el cálculo de solicitaciones en escalera autoportante. Como se puede observar en el esquema inferior, tanto el tramo como el descanso no poseen apoyo y están suspendidos de la parte superior e inferior. Esta es una escalera de ida y vuelta, como la primera que vimos en el caso de escalera apoyada longitudinalmente, pero sin el apoyo en el descanso.
El apoyo en el descanso, nosotros lo vimos que estaba al final del descanso. También puede estar al final del tramo. Pero bueno, este caso son escaleras autoportantes, que la condición es que solo estén prendidas al inicio y al final. Otra escalera muy común de ver son las escaleras de espiral, que también se prenden al inicio y al final. Estas escaleras, por su desarrollo espacial, presentan una complejidad en el cálculo de solicitaciones muy superior a lo visto anteriormente, y esa mayor complejidad en el cálculo genera un esfuerzo también espacial, con solicitaciones de flexión, corte y torsión, que a su vez generan una complicación en el dimensionamiento y en el armado. Si ustedes analizan los gráficos de la derecha, cuando la carga está en el tramo superior, van a ver que el tramo superior tiene flexión, pero a su vez genera compresión en el tramo inferior. Y a su vez, cuando la carga está en el tramo inferior, tengo el tramo inferior a flexión y el tramo superior a tracción. Este efecto de tensor y puntal que se me generan en los tramos me genera un esfuerzo horizontal de corte en el descanso. O sea que empiezan a aparecer una serie de solicitaciones muy distintas a la que vimos en la escalera longitudinal. A su vez, el voladizo me genera un esfuerzo, un giro en el nudo, y me empiezan a aparecer esfuerzos de torsiones dentro de la altura de la losa de escalera. Su uso viene más asociado a razones estéticas más que razones estructurales o económicas. El armado de este tipo de escalera es muy complejo. Podemos decir que, sin equivocarnos, que va a tener armadura inferior y superior, o sea, doblemente armada, tanto en tramo como en descanso, y una serie de refuerzos para ir absorbiendo toda la cantidad de solicitaciones que me generan este desarrollo espacial que tiene la losa. Bueno, a continuación veremos el diseño de una losa de escalera apoyada longitudinalmente, que sería el caso que ustedes tienen en el edificio. Como verán en el esquema que está a la derecha, solo se representó un tramo, o sea, el descanso más un tramo de escalera. La distancia AB es el tramo de 1 metro y la distancia BC es el tramo ascendente de la escalera. Tiene un desarrollo horizontal de 4,50 metros y salva una luz de 2,30 metros. Ya nos dan como dato el espesor de la losa de escalera, 15 centímetros, y una contrahuella de 17 y una huella de 26. El hormigón es H25 y el acero ADN 420. Como el edificio es de vivienda, según el CIRSO 101, la sobrecarga es de 2 kN sobre metro cuadrado. En este caso vamos a utilizar un piso granítico de 3 centímetros. Vamos a hacer un análisis diferente de carga del descanso y del tramo. Para el descanso tenemos un peso propio de la losa de escalera de 15 centímetros, o sea 0,15 metros, por el peso específico del hormigón, 25 kN sobre metro cúbico, me da un peso propio de 3,75 kN sobre metro cuadrado. El piso granítico, 0,03 metros,
por 22 kN sobre metro cúbico me da un peso de 0,66 kN sobre metro cuadrado. Debemos rescatar que el piso granítico ya tiene en cuenta la mezcla de asiento. Y por último está el cielo raso, que estaría aplicado en la parte inferior de la escalera, de 0,02 metros por 12 kN sobre metro cúbico, me da un peso de 0,24 kN sobre metro cuadrado. Si sumamos todas las cargas permanentes, estaremos en un valor de igual a 4,65 kN sobre metro cuadrado. Como dijimos, la sobrecarga L nos da por norma un valor de 2 kN sobre metros cuadrados. Para el cálculo de solicitaciones tenemos que hacer la mayoración de carga, mayorando un 20% las cargas permanentes y un 60% la sobrecarga de uso. Entonces nuestra carga mayorada Q, yo la denominé con un valor, con un subíndice D para diferenciarla como descanso, será 1,20 por 4,65 kN sobre metro cuadrado más 1,60 por 2 kN sobre metro cuadrado, luego llegando a un valor mayorado de cargas permanentes y sobrecarga para el descanso de 8,78 kN sobre metro cuadrado. Recuerden que tienen que calcular el ángulo alfa que genera la pendiente del tramo, que lo vamos a necesitar para el cálculo de cargas, para el cálculo de análisis de carga del tramo. En este caso son 33 grados. A continuación realizaremos el análisis de carga del tramo. Para el cálculo debemos transformar la carga inclinada de la losa en proyección horizontal. Por ello necesitamos conocer el ángulo de inclinación del tramo, que como vimos anteriormente era de 33 grados. ¿Cómo se procede? El peso propio de la losa, que es 15 centímetros, multiplicamos por el peso específico, 25 kN sobre metro cúbico, y lo debemos dividir por el coseno del ángulo, que en este caso es coseno de 33 grados. Esto me da un valor de 4,47 kN sobre metro cuadrado. Este valor, como ven, es superior al que usamos para el descanso, porque es en 1 metro la proyección de la losa inclinada. Siempre nos da un valor mayor. El peso propio de los escalones, que acá hay otra diferencia con el análisis tradicional de las losas, el 0,17, que es la altura de la huella, por 22 kN sobre metro cúbico, un hormigón simple que usamos de relleno, dividido 2. ¿Por qué 2? Porque se forma un triángulo entre la huella y la contrahuella y el escalón y la losa de la escalera. Entonces esa forma de triángulo, por eso necesitamos dividirla por 2. Nos da un valor de 1,87 kN sobre metro cuadrado. El piso granítico, como habíamos dicho, 0,03 por 22 kN sobre metro cúbico, nos da un valor de 0,66 kN sobre metro cuadrado. Debemos destacar que en este ejemplo no se colocó revestimiento a la contrahuella, sino deberíamos sumarle también el valor de la contrahuella, no solamente el peso de la huella, sino el peso de la contrahuella. Cielo raso, 0,02 por 12 kN sobre metro cúbico, y también volvemos a dividir por el coseno de 33, porque el cielo raso está aplicado al fondo de la losa y está en posición inclinada. Nos da un valor de 0,29 kN sobre metro cuadrado. Sumamos todas las cargas permanentes y nos da un valor de igual a 7,29 kN por metro cuadrado. La sobrecarga de uso L sigue siendo la misma, 2 kN sobre metro cuadrado. Hallamos las cargas mayoradas, un 20% para las cargas permanentes y un 60% para la sobrecarga de uso.
Esto nos daría una sobrecarga total del tramo de 1,20 de 7,29 kN sobre metro cuadrado más 1,60 de 2 kN sobre metro cuadrado, una carga total mayorada de 11,95 kN sobre metro cuadrado. Como verán, superior a la que utilizamos en el descanso. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo de solicitaciones utilizando un método aproximado cuando la escalera tiene restricción lateral o el apoyo se encuentra con una fuerte vinculación que me permite absorber ese esfuerzo horizontal e impedir la deformación y de esa manera generar el momento de empotramiento en el quiebre entre el descanso y el tramo. Vamos a usar una fórmula aproximada que nos permita obtener los momentos de empotramiento y de tramo. Esto, si ustedes tienen algún software, lo pueden modelar en su casa y van a obtener valores similares. El momento flector del tramo largo sería del tramo, lo representé como MUT para diferenciar entre el tramo y el descanso. Viene dado por la carga de tramo por la longitud del tramo al cuadrado dividido 12. La carga en el tramo es 11,95 kN sobre metro cuadrado. Fíjense que usa la longitud del tramo, no de toda la escalera, 5,3 metros al cuadrado dividido 12. Nos da un valor de 12,20 kN metro, que equivale a 0,012 MN metro. Para el tramo corto, el momento último, le puse la letra D para simbolizar el descanso, es la carga del descanso, la carga mayorada del descanso, por la longitud del descanso al cuadrado dividido 8, menos el momento del tramo dividido 2. La carga en el descanso era de 8,78 kN sobre metro cuadrado. La longitud del tramo es un metro, o sea, 1 metro al cuadrado dividido 8, menos el momento del tramo, que era 11,20 kN metro dividido 2. Esto nos da un valor de menos 5 kN metro, que equivale a menos 0,005 MN metro. El momento en el tramo corto o el descanso es negativo en todo el descanso, digamos. O sea, en el descanso vamos a tener tracción arriba en todo el descanso. A continuación vamos a calcular el esfuerzo horizontal que debe resistir nuestro apoyo en el descanso para considerar la estructura con apoyo rígido, indeformable, y a su vez poder utilizar los momentos de dimensionar con los momentos de empotramiento en el descanso y los momentos en el tramo, como calculamos anteriormente. Para calcular el esfuerzo horizontal aplico momento en C. Esta fórmula bastante extensa, no es muy simple porque es calcular aplico momento en C y saco el esfuerzo horizontal. Primera parte de la ecuación tenemos la carga mayorada en el descanso por la longitud del descanso por la distancia de aplicación de la carga, que sería la mitad de la longitud del descanso más la longitud del tramo. Ahora, sumado a eso viene la carga que me genera, el momento que me genera la carga del tramo, que va a estar dado por la carga del tramo mayorada por la longitud del tramo, me da una carga puntual por la longitud de aplicación de la carga, que es la longitud del tramo dividido 2. La suma de los momentos que me genera la carga lo dividimos por la distancia h, que es la distancia donde está aplicada la reacción horizontal al extremo C donde estamos aplicando el momento, me da como resultado el esfuerzo horizontal RH. Reemplazando, tenemos que la carga
mayorada sobre el descanso 8,78 kN sobre metro cuadrado, la distancia al descanso de 1 metro y la distancia de aplicación de la carga va a ser 1 metro dividido 2, la mitad del descanso más la longitud del tramo 3,50, más la carga el momento que me genera el tramo va a ser 11,95 kN sobre metro cuadrado, que es la carga mayorada del tramo, por la longitud del tramo 3,50 metros, por la distancia de la aplicación de carga 3,50 dividido 2. La suma de momentos que me genera las cargas la divido por la altura H 2,30 metros, me da un valor de 47 kN por metro. Se considera la escalera como una estructura plegada porque suponemos apoyos totalmente rígidos. O sea, nosotros consideramos que nuestro apoyo puede absorber este valor de 47 Nm por metro de losa. Quiero resaltar este punto, algo que no dije anteriormente, que suele generar confusiones. Como la escalera es una losa y la losa son elementos que se calculan por metro de longitud, por metro de ancho, hay veces que en un ejercicio tenemos una escalera de 90 centímetros. Entonces el alumno se confunde si la tengo que calcular con 90, si es de 1 metro. Siempre calculen por la unidad. Después dispondrán la armadura en 90 centímetros, pero que no genere confusión. La escalera son estructuras de losa, calcúlenla por la unidad. Después distribuirán esa armadura si tiene 90 centímetros o si tiene 1,20 metros. Bueno, continuando, si no estamos seguros o nuestra escalera, nuestro descanso apoya sobre una mampostería y no podemos garantizar que esa mampostería va a absorber ese esfuerzo horizontal de 47 Nm por metro de ancho, la debemos calcular como simplemente apoyada. Para el ejemplo, lo que hice fue utilizar directamente la carga del descanso y aplicarla de la carga del tramo y aplicarla en toda la escalera. Si no, tendría que haber calculado con la carga del descanso, y para que sea más fácil y que sea más fácil de entender, en el cálculo apliqué directamente la fórmula Q por L sobre 8, que es una estructura para cualquier estructura simplemente apoyada, y sea más fácil de entender y comprender. En realidad el momento solicitante de la escalera va a ser algo menor que el que calculamos, pero la idea es que se entienda el concepto o la diferencia que hay entre un cálculo de simplemente apoyado como este al anterior. Bueno, el cálculo del momento mayorado de la losa de escalera simplemente apoyado me da la carga del tramo 11,95 kN sobre metro cuadrado por la longitud de la escalera, que en este caso se suma tramo más descanso, 4,50 metros al cuadrado dividido 8. Esto me da un valor de 30,24 kN, que equivale a 0,030 MN. Como verán, este valor es 2,5 veces superior al momento de tramos que calculamos anteriormente. Entonces es muy importante definir si existe o no existe la posibilidad de lograr ese empotramiento horizontal en el descanso, porque si calculamos como la situación anterior y luego no materializamos el empotramiento, el momento que va a actuar realmente son 30,24 kN sobre el tramo y no el valor que calculamos anteriormente, y esto podría originar el colapso de la estructura. Hay autores que recomiendan calcular directamente como simplemente apoyada, pero a su vez colocar una armadura superior en el tramo por posibilidades de existencia de un esfuerzo RH en el descanso. Pero bueno, eso ya queda a criterio del proyectista. Bueno, una vez que tenemos las solicitaciones de la escalera, vamos a proceder al dimensionado de la armadura. Recordamos, tenemos el momento de tramo 0,012 MN.
El paso siguiente es calcular el momento nominal dividiendo por el coeficiente de minoración de tensiones, que como estamos en flexión es 0,9. Entonces sería 0,012 meganewton metro dividido 0,9, nos da un valor de 0,013 meganewton metro. Calculamos el valor de KD. La losa tenía 15 centímetros, vamos a usar 3 centímetros de recubrimiento, nos va a dar un D de 0,12. Es D dividido la raíz cuadrada del momento nominal dividido el ancho, que en este caso, como es una losa, vamos a usar un ancho unitario de 1 metro. Entonces nos queda el cálculo de KD como 0,12 metros dividido la raíz cuadrada del momento nominal, 0,013 meganewton metro dividido 1 metro. Esto me da un valor de 1,050. Vamos a la tabla de KE y para un hormigón H25 yo no interpolé, solo usé el valor inmediato inferior, me da un KE de 24,766 y con eso calculo la armadura. Entonces AS va a ser 24,766 por el momento nominal 0,013 meganewton sobre metro dividido el D de la losa 0,12 metros. Me da un valor de 2,68 centímetros cuadrados por metro y adoptamos una armadura inferior, un phi del 8 cada 15 centímetros. Ahora vamos al momento negativo en el quiebre. El momento último del descanso nos había dado negativo 0,005 meganewton sobre metro. Sacamos el momento nominal dividiéndolo por el coeficiente de minoración de tensiones, como estamos en flexión es 0,9. El valor va a ser menos 0,005 meganewton metro sobre metro dividido 0,9, me da un valor de menos 0,006 meganewton sobre metro. Calculamos KD, en este caso también D0,12, tomamos el mismo recubrimiento superior que inferior, nos da 0,12 dividido a la raíz cuadrada del momento nominal, 0,006 meganewton sobre metro, y el ancho sigue siendo 1 metro porque estamos trabajando como losa. Esto me da un valor de KD de 1,54. De la misma tabla para un hormigón H25 me da un KE de 24,301. Con esto calculamos la armadura 24,301 por el momento nominal 0,006 meganewton sobre metro dividido el espesor dividido de 0,12 metros. Me da un valor de 1,21 centímetros cuadrados por metro y adopto un phi del 6 cada 15 centímetros. Para comparar los resultados vamos a dimensionar también como una losa simplemente apoyada, como el tramo simplemente apoyado. Recuerden que el momento último nos había dado 0,030 meganewton sobre metro. Sacamos el momento nominal dividido el momento último dividido el factor de minoración de tensiones phi 0,9, entonces hacemos 0,030 meganewton sobre metro dividido 0,9, me da un valor de 0,033 meganewton sobre metro. Calculador de KD, usamos obviamente el mismo espesor de losa, el valor de D 0,12 metros dividido la raíz cuadrada del momento nominal 0,033 meganewton sobre metro dividido el ancho 1 metro. Esto me da un valor de 0,66 que implica un KE para 25 de 25,625. Recuerden que en todos los casos no interpolé, sino tomé el valor inmediato inferior de la tabla. Esto me da una armadura, un AS igual a 25,625 por el momento nominal 0,033 meganewton sobre metro dividido el D 0,12 metros. Esto es igual a 7,05 centímetros cuadrados sobre metro. Adoptamos un phi del 10 cada 10. Como verán, la gran diferencia que hay de armaduras entre un cálculo
simplemente apoyado o el cálculo con la restricción del esfuerzo horizontal en el apoyo del descanso. Bueno, por último, calculamos la cuantía mínima por retracción y temperatura, que en este caso nos termina dando 2,7 centímetros cuadrados por metro, que equivale a un Fidel 8 cada 15, que esa sería nuestra armadura de repartición. A su vez también debemos verificar la separación máxima, que no debe ser mayor a 2 veces el espesor de la losa, que en este caso también estamos cumpliendo, o tiene que ser menor a 30 centímetros, que también estamos cumpliendo. Por lo general en escaleras no tenemos estos inconvenientes de separaciones máximas, porque por lo general nos dan cuantías elevadas. Pero sí, lo que tenemos que respetar es la armadura transversal, que casi siempre nos determina la condición de contracción y temperatura, la cuantía calculada por contracción y temperatura. Bueno, en el gráfico se detalla en el esquema de doblado de hierro. Arriba tenemos el diagrama de momento flector negativo en el descanso, en la parte superior del quiebre, y momento positivo en el tramo. Fíjense que está hecho el momento negativo con el doblez de armadura, o sea, la armadura B tiene el doblez para evitar esa componente que me puede originar el salto del recubrimiento, y la armadura A, la armadura inferior. Si nosotros calculamos la estructura como simplemente apoyada, que es esa barra un Fidel 10 cada 10 que habíamos obtenido anteriormente, solo deberíamos colocar la armadura A y la armadura de repartición un Fidel 8 cada 15. En este caso está simbolizado la situación de la hipótesis con restricción lateral en el apoyo, que como ven en el gráfico está materializado por una viga, y tenemos una armadura superior con la letra B, un Fidel 6 cada 15, el espesor, la armadura inferior A, un Fidel 8 cada 15, y la armadura de repartición un Fidel 8 cada 15. Bueno, ahí está representado el escalón de 26 centímetros, la contrahuella de 17, el espesor de la losa total 15 centímetros. Como último dejé anotado la bibliografía, Introducción al cálculo de hormigón estructural por el ingeniero Orler, una edición del año 2011, que tiene ya las recomendaciones del nuevo CIRSOC, y el libro de losas de hormigón armado del ingeniero Jorge Bernal del año 93, que si bien está redactado con la vieja normativa, hay muchas recomendaciones de procesos constructivos o análisis de solicitaciones que le serán muy útil para el desarrollo y cálculo de las próximas escaleras. Desde ya, muchas gracias.